¿Y si pudieras obtener el manual de los mercados para 2026 en menos de 60 segundos? Hoy hemos hecho lo que la mayoría de los inversores no tiene tiempo de hacer. Hemos leído todo. Las previsiones 2026 de los actores globales más influyentes. JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Amundi, Fidelity, HSBC, BNP, Northern Trust. Y la sorpresa es clara. No ven caos. Hablan de desorden controlado. Un mundo donde el crecimiento impulsado por la IA es potente, casi inevitable, pero donde la inflación, la deuda y la fragmentación geopolítica hacen que los mercados sean más frágiles de lo que parecen. En este episodio, te damos el atajo definitivo. ¿Dónde está realmente el crecimiento? Porque la inversión pasiva está llegando a su límite y las 5 convicciones clave en las que coinciden las grandes instituciones para 2026. Si esto te aporta valor, compártelo, dale like, suscríbete y mantente atento a más contenido como este. El podcast empieza ahora. Vale, estamos a finales de 2025 y, bueno, sobre la mesa tengo una montaña de papel. Una buena montaña. Son los informes de perspectivas para 2026 de, Northern Trust, Amundi, BNP Paribas, Fidelity, HSB, Morgan Stanley, JP Morgan. Vamos, la gente que mueve los mercados. Casi nada. Así que el reto de hoy es coger toda esta montaña de análisis y ver dónde coinciden, dónde chocan, y sobre todo, sacar en claro las ideas que de verdad importan para entender el año que viene. La misión no es adivinar el futuro, es tener un mapa para navegarlo. ¿Lista para este análisis a fondo? Lista. Y lo fascinante es que, a pesar de venir de casas muy distintas, emerge un mensaje central. Podríamos llamarlo resiliencia con peros. Me gusta. Resiliencia con peros. Sí, Northern Trust lo define como resiliencia con complejidad. Y Amundi, fíjate, como una transición, no una recesión. La idea es que la fiesta sigue, que el ciclo económico aguanta más de lo esperado, pero la música suena distinta. ¿Y qué es lo que mantiene la fiesta en marcha? ¿Qué pone la música? Principalmente la inteligencia artificial. La inversión masiva en IA y las nuevas políticas industriales están actuando como un motor potentísimo. Pero, y este es el gran pero, bajo esa superficie el terreno es mucho más frágil. Todos los informes dedican páginas y páginas a analizar 3 ejes que lo van a definir todo. A ver, ¿cuáles son esos 3 ejes? El primero, obviamente, la revolución de la IA. La gran pregunta ¿es un cambio de paradigma que lo justifica todo, como fue Internet, o estamos inflando una burbuja de manual? Claro. El segundo es la inflación. ¿Le hemos domado de verdad o se ha convertido en una bestia más salvaje y estructuralmente más alta? Y el tercero, la geopolítica. El mundo se está rompiendo en bloques. Amundi lo llama un desorden controlado. Desorden controlado. Esa frase da escalofríos, pero es muy descriptiva. Totalmente. La globalización como la conocíamos ha muerto. Pues empecemos el viaje por ese mapa. Y la primera parada obligatoria es Estados Unidos. La narrativa del excepcionalismo americano ha dominado los últimos años. ¿Sigue vigente? Sigue vivísima. El consenso es casi absoluto en que el motor principal sigue siendo el gasto de capital en IA, el famoso CAPEX. Un momento. CAPEX. Para que todo el mundo nos siga, hablamos simplemente del dinero que las empresas invierten en maquinaria, en tecnología, en sus herramientas para crecer, ¿no? Exacto. Es la inversión en el futuro. Y ahora mismo ese futuro se llama IA. Fidelity, Morgan Stanley, JP Morgan, todos coinciden. Esta inversión masiva está sosteniendo la economía y disparando los beneficios. Por eso esas proyecciones tan optimistas. Por eso Morgan Stanley se atreve a proyectar una ganancia del 14% para el S&P 500. Y Fidelity insiste en la increíble solidez de las empresas americanas, muy ayudadas por una fiscalidad que les es favorable. Entendido. El crecimiento parece asegurado por la IA. Pero me llama la atención el tema de la inflación. Llevamos un año escuchando que estaba bajo control, pero ahora parece que Amundi y HSBC vuelven a agitar la bandera del 3%. Es que es pegajosa. No se va. ¿Qué están viendo ellos que otros quizá pasan por alto? Northern Trust usa una imagen muy potente. La mordedura persistente de la inflación, sobre todo para la gente con menos ingresos que ve cómo su poder de compra no se recupera.
Y esta divergencia, ojo, crea un debate enorme sobre qué harán la Fed y el dólar. Claro, porque si la inflación no baja, la Fed no puede bajar los tipos tan alegremente. Justo. Aunque la mayoría, como BNP Paribas o Amundi, siguen esperando bajadas de tipos, el cuándo y el cómo es la gran incógnita. Y esto nos lleva al dólar. Amundi y Fidelity lo ven debilitándose, lo que sería una noticia fantástica para los mercados emergentes. Pero, Pero ojo, porque Morgan Stanley va a la contra. Cree que el dólar podría fortalecerse en la segunda mitad de 2026. Es uno de los grandes puntos de fricción. y hablando de fricción, la pregunta del millón que sobrevuela todo esto, ¿estamos en una burbuja de IA? ¿Qué dicen los informes? ¿Se mojan? Se mojan. JP Morgan y BNP Paribas se mojan y la respuesta es un todavía no muy matizado. Un todavía no. Sí, argumentan que los fundamentales, el crecimiento real de beneficios, el dinero que generan estas empresas todavía justifican estas valoraciones tan altas, pero lanzan una advertencia muy seria. ¿Cuál? Hablan de relaciones circulares. Esto es clave. Imagina que una gran tecnología de IA invierte en una startup de IA. Que a su vez usa ese dinero para comprar los servicios de la primera. Exacto. Se crea un ecosistema que se retroalimenta y que puede inflar las valoraciones de forma artificial. No es una burbuja clásica, pero dicen que los ingredientes para que se formen están todos sobre la mesa. El riesgo de sobreinversión es real y está aumentando. Entendido. Así que en Estados Unidos tenemos un motor de IA potentísimo, pero con riesgo de sobrecalentarse y una inflación que no se va. Me pregunto si justo por contraste, por eso tantos informes miran a Europa como la gran oportunidad de valor para 2026. Has dado en el clavo. Si EU es crecimiento concentrado, Europa es valor diversificado. BNP Paribas y Amundi son muy claros. Las valoraciones de la bolsa europea son atractivas. Es una forma de escapar de la locura por las 7 magníficas americanas. Pero no es solo porque esté barata, ¿o sí? No, para nada. La historia de Europa va más allá. El concepto que lo está cambiando todo es el de autonomía estratégica. Suena a que Europa quiere por fin dejar de depender tanto de los demás. Exactamente. El aumento masivo del gasto en defensa y la inversión para asegurar las cadenas de suministro, eso ya no es una idea, es una tendencia de inversión a largo plazo que destacan JP Morgan y BNP Paribas. ¿Y el motor alemán? Y Amundi va más allá, calificando el nuevo plan de infraestructuras de Alemania como un game changer, un punto de inflexión para toda la región. O sea que la oportunidad no está solo en la bolsa, sino en la economía real. Y supongo que esto también se refleja en la deuda, en los bonos. Sí, y este es uno de los consensos más fuertes de todos los informes. Hay una preferencia clarísima por los bonos europeos frente a los del Tesoro americano. ¿Por qué? La razón es que todos esperan que el Banco Central Europeo sea más agresivo bajando tipos que la Fed. Amundi incluso se aventura a prever los tipos en el 1,5% a mediados de 2026. Eso dispararía el precio de los bonos actuales. Exacto. Beneficiaría sobre todo a la deuda de países como España o Italia y al crédito de grado de inversión. Que para que quede claro, hablamos de la deuda de empresas más solventes, con menor riesgo, la teóricamente más segura. Correcto. Y a nivel de sectores en bolsa, más allá de la defensa, ven potencial en industriales, bancos y, como apunta Amundi, en las empresas pequeñas y medianas, que han sido las grandes olvidadas de los últimos años. Hacemos una parada rápida en el Reino Unido. ¿Alguna idea interesante? Pues la oportunidad también está en los bonos, en los gilts. Amundi y BNP Paribas creen que el mercado está siendo demasiado pesimista. ¿En qué sentido? Creen que el Banco de Inglaterra podría bajar tipos más de lo que se espera, sobre todo si la inflación sigue cayendo, como prevé HSBC hasta el 2,5%, y si el nuevo gobierno aplica una política fiscal más restrictiva. De acuerdo. Cruzamos el mundo y aterrizamos en Asia. Japón parece estar en un momento de cambio fascinante después de décadas de letargo. Es un cambio histórico. El gran tema es el giro reflacionista. El nuevo gobierno de la primera ministra Takaichi, según Amundi y HSBC, está pisando el acelerador fiscal a fondo. ¿Y eso genera tensiones? Una tensión muy interesante, porque puede obligar al Banco de Japón a hacer lo impensable, subir los tipos de interés para defender a un yen que no para de caer. Y además las reformas para que las empresas sean más transparentes y rentables siguen dando frutos, un punto que recalca HSBC. Vale, y ahora toca hablar de China, que para mí es siempre el gran enigma. Leo un informe y soy optimista.
leo el siguiente y me entran todas las dudas. Parece que las fuentes reflejan esa misma división, ¿no? Totalmente. China es el gran rompecabezas de 2026. Pero si juntas las piezas de Amundi y JP Morgan, aparece una imagen clara. China está girando sobre sí misma. El concepto clave es la nueva política de anti-involución. ¿Qué significa exactamente anti-involución? Suena a frenar una carrera hacia el abismo. Es justo eso. Imagina que todas las empresas de paneles solares o coches eléctricos producen sin parar, inundando el mercado y bajando los precios hasta que nadie gana dinero. Una competencia destructiva. Exacto. Pekín ahora está diciendo basta. Quieren frenar ese exceso de capacidad. El nuevo plan quinquenal, como analizan BNP Paribas y HSBC, lo deja claro. La prioridad es la autosuficiencia tecnológica y un sistema industrial moderno. Suena lógico, pero eso implica un crecimiento más lento, ¿no? ¿No se puede tener todo? Implica una moderación, sí. HSBC proyecta que el PIB se desacelerará hacia el 4,6% y BNP Paribas advierte, el gobierno dará estímulos pero serán quirúrgicos, no esperemos un bazooka de dinero. Pero aquí viene lo interesante. Aquí viene, porque a pesar de todo esto, ven una oportunidad táctica. HSBC, por ejemplo, está sobreponderado en bolsa china. ¿Por qué? Parece contradictorio. Por las valoraciones. Creen que el sector tecnológico chino está tan castigado que presenta una oportunidad de compra muy atractiva. Y JP Morgan añade un matiz crucial. Es verdad que la inversión extranjera se ha desplomado, pero el ecosistema interno de innovación de China es potentísimo. Y no olvidemos la geopolítica. Que sigue siendo un arma. China sigue usando su dominio en minerales críticos y tierras raras como un arma estratégica, mientras Estados Unidos intenta la desesperada encontrar alternativas. Que tour de fuerza. Hemos dado la vuelta al mundo, ahora viene la parte práctica. Después de analizar todo esto, si tuviéramos que destilarlo en una estrategia, ¿cuáles serían los 5 consejos clave que se repiten en todos estos informes? Se pueden agrupar en 5 grandes ideas. La primera, y quizá la más importante, se acabó el piloto automático. La gestión activa va a ser crucial. O sea, elegir bien dónde metes el dinero. Exacto. Northern Trust lo dice sin rodeos. La vieja estrategia de comprar un índice y esperar ya no es suficiente. La diferencia de rendimiento dentro de un mismo sector va a ser tan grande que la selección de valores específicos, el buscar alfa, será fundamental. Segundo consejo, imagino que tiene que ver con no poner todos los huevos en la cesta americana. Precisamente. Diversificar geográficamente más allá de Estados Unidos. HSB y Amundi son muy insistentes en que el riesgo de concentración en la tecnología de EU es demasiado alto. Hay que buscar ese valor del que hablábamos en Europa, como dice BNP Paribas, y oportunidades de crecimiento muy, muy selectivas en Asia, como apunta HSB. Vale, gestión activa y diversificación geográfica. Tercero, Reforzar la cartera con renta fija de calidad. Y el matiz importante es renta fija global. Es un consenso absoluto. no solo mirar a EU o Europa. Exacto. La preferencia es por los bonos europeos de grado de inversión, que Amundi y BNP Paribas ven más seguros que el high yield americano. Pero la idea de comprar bonos globales, que defienden Northern Trust y Amundi, es una forma de protegerse del riesgo de un dólar volátil y de la enorme deuda de EU. El cuarto consejo parece que nos saca de los mercados tradicionales de bolsa y bonos. Sí, es la apuesta definitiva por los activos alternativos y privados. Northern Trust dice que ya no son un extra, sino una parte central de las carteras. ¿Hablamos de qué exactamente? Hablamos de crédito privado, de infraestructura que va a recibir una lluvia de millones por la IA y la transición energética, y de un sector inmobiliario muy selecto. JP Morgan, HSBC y BNP Paribas coinciden en que estos activos ofrecen diversificación, rentas y una muy necesaria protección contra la inflación. ¿Y el quinto y último? ¿Cómo nos protegemos de lo inesperado? Incorporando coberturas estratégicas. El nuevo régimen de inflación y los líos geopolíticos no son un riesgo pasajero, son la nueva normalidad. Y los informes proponen 3 herramientas muy concretas. A ver, La primera, los bonos ligados a la inflación, los TIPS, que recomienda Northern Trust. La segunda, el oro. Amundi está especialmente alcista, le pone un objetivo de $4.200 la onza. Una barbaridad. vaya.
Y la tercera, divisas como el yen japonés o el euro, que Amundi ve como refugios potenciales. Perfecto, la estrategia está clara. Pero para tener la foto completa necesitamos el contrapunto. ¿Cuáles son las 5 grandes amenazas, los 5 jinetes del apocalipsis que podrían hacer saltar por los aires este escenario? El primero es el que ya está aquí, las turbulencias comerciales y la fragmentación geopolítica. El riesgo de nuevos aranceles es constante, como recuerda Northern Trust, y reorganizar las cadenas de suministro es caro y genera muchísima incertidumbre. El desorden controlado de Amundi significa que la geopolítica va a ser una fuente de sobresaltos crónica. El segundo me lo imagino, que todo lo de la IA sea efectivamente una burbuja a punto de estallar. Es el riesgo de las valoraciones exigentes. Amundi y Northern Trust avisan de que se están pagando precios muy altos. Y JP Morgan, aunque dice que aún no es una burbuja, advierte que los ingredientes están ahí. Un simple cambio de humor, un susto en el mercado, y podría provocar una caída muy violenta. El tercer riesgo vuelve a ser la inflación, pero con un matiz más oscuro me parece. Sí, es la inflación persistente. Y un concepto que asusta: la dominancia fiscal. Para un momento, dominancia fiscal suena muy académico. Estamos hablando de que el gobierno tiene tanta deuda que, en la práctica, le dice al Banco Central, «Ni se te ocurra subir mucho los tipos que nos arruinas». Has dado en el clavo. Es exactamente ese el peligro. Amundi, Fidelity y JP Morgan señalan que con el nivel de deuda pública actual, los bancos centrales podrían verse presionados a tolerar una inflación más alta para no provocar una crisis. Y eso pone en entredicho su independencia. Es un riesgo mayúsculo. El cuarto riesgo es que la IA, la gran salvadora, nos decepcione. Exacto. Que no cumpla las expectativas o que sus costes se disparen. Northern Trust lo llama la prueba de fuego de la IA. Tiene que demostrar que de verdad aumenta la productividad. Y JP Morgan identifica un límite muy real, muy físico: la energía y el agua. La expansión de centros de datos consume tantos recursos que podría convertirse en un cuello de botella. Un freno a todo el desarrollo. Justo. Y el quinto y último riesgo nos devuelve a la economía de a pie. Es el debilitamiento del crédito y del consumidor. Northern Trust prevé que la calidad del crédito empeore, sobre todo para las empresas más pequeñas y endeudadas en Estados Unidos. Y tanto ellos como HSBC alertan de un peligro silencioso: la erosión continua del poder adquisitivo de los hogares con menos ingresos. Si el consumidor flaquea, todo el castillo de naipes se tambalea. Pues menudo panorama. Resumiendo, 2026 se perfila como un año en el que el ciclo continúa, con cierto optimismo para los activos de riesgo, pero lleno de trampas, de divergencias y una complejidad que marea. Desde luego, no es un año para ir con el piloto automático. En absoluto. Esa es la idea clave. El éxito en 2026 no dependerá tanto de acertar si la bolsa sube o baja, sino de saber navegar esas diferencias brutales que vamos a ver entre regiones, entre sectores e incluso dentro de un mismo sector. La selección y la gestión del riesgo van a ser más importantes que nunca. Y para cerrar, dejamos una última reflexión. Todos los informes que hemos destripado hoy apuntan a la inteligencia artificial como el gran motor que puede transformar la economía, la gran esperanza. Pero, ¿y si el mayor obstáculo para esa productividad en 2026 no es tecnológico? ¿Y si viene de la fricción humana, de las elecciones políticas, de las guerras comerciales, de esas tensiones geopolíticas que ningún algoritmo puede predecir? Quizás el verdadero cisne negro que nos espera no tenga que ver con los chips, sino con nosotros mismos. ¿Sigues aquí? Gracias por quedarte con nosotros y por analizar las perspectivas 2026 junto a AI Wall Street Talk. Si esta síntesis te ayudó a entender mejor los mercados, compártela, dale like y suscríbete para más análisis de mercado impulsados por IA. Más contenido en camino.